Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Bienvenidos a esta clase de estudio bíblico en esta tarde aquí en los Emiratos Árabes, de hora de la mañana en Colombia y no sé otros sitios que nos escuchan en este momento. Bienvenidos todos. Estamos viendo la clase acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucho por aprender, muchas cosas por aprender. Creo que hace 15 días, hace 8 días no pude dar la clase, estaba un poquito enfermito, pero hace 15 días hablamos un poco sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre el rapto. El rapto, como le llaman algunos, ¿no? El rapto le dicen algunos predicadores, le dicen el rapto, que no es rapto. Ya dijimos que no es rapto, es el arrebatamiento de acuerdo a lo que está escrito, o harpazo, como es harpazo, como está escrito en el idioma griego. No es rapto. Los que raptan son los delincuentes, ¿no? Y el Señor Jesús no es ningún delincuente. Así que tratemos en lo posible, hasta donde más podamos, casi que diríamos que siempre, de hablar de acuerdo a cómo está escrito. Hablar como está escrito, eso es lo importante. Lo que no está escrito, pues no lo digamos. No tiene por qué ser doctrina, no tiene por qué ser enseñanza, no se tiene por qué ni siquiera nombrar. No tenemos por qué tocar temas que la palabra de Dios no toca. No tenemos por qué decir palabras que la palabra de Dios no usa. No podemos usar significados que la palabra de Dios en ningún momento los toma para alguna enseñanza. Por supuesto que no. Y cada vez que hacemos eso, pues entramos en este tipo de peleas y de conflictos doctrinales, entre comillas, porque entramos en el conflicto de lo que no está escrito. Y la mayoría entra en la defensa, muchos entran en la defensa de lo que no está escrito en la palabra de Dios. Y si no está escrito en la palabra de Dios, pues ya deje de andarse peleando y andar entrando en conflicto y andar defendiendo lo indefendible. Defendiendo lo indefendible, porque si eso no está escrito, ¿qué hacemos defendiendo algo que la palabra de Dios no dice? No, es que pues eso es lo que dicen las doctrinas de nuestras comunidades cristianas, pastor. Bueno, así lo diga la doctrina de la comunidad cristiana más ungida que aparezca por ahí, o la comunidad cristiana más famosa a nivel mundial, y diga la doctrina que diga, y entonces lo siguen cientos de millones de personas, siguen esta doctrina, entonces tenemos que seguirla. No, es que esta enseñanza se ha venido dando desde hace bueno, empiezan los años, ¿no? Mil y tantos años que se ha dado esta enseñanza. Pues si nunca fue escrita en las escrituras, pues no se debe dar. Así la enseñanza tenga, como dicen algunos, 2000 años. No, es que esta escritura, es que esta enseñanza la traían los padres de la iglesia cristiana. Y entonces empiezan a nombrar que a Ireneo, y sigue lista, ¿no? Sacan una lista ahí de personajes. Y yo siempre me he preguntado cuando empiezan a sacar esa lista de personajes a los que llaman dizque los padres de la iglesia. Imagínate, los padres de la iglesia. Cuando sacan esta lista de personajes, yo digo, ¿en qué parte de las escrituras aparecen estos personajes? ¿En qué momento estos personajes se robaron la enseñanza? Ya no es Pedro, Pablo, Juan, sino que ahora es los padres de la iglesia. Bueno, hay una cantidad de nombres por ahí que no vale ni la pena traerlos a colación, que les dicen los padres de la iglesia. Si así lo diga, el que lo diga. Si alguien trae una enseñanza y la enseñanza tiene muchos años, tiene 1000 años, o tiene muchos seguidores, tiene la mayoría de las iglesias, supuestamente, que siguen al Señor Jesús, supuestamente, ¿no? Porque ya hemos ido aprendiendo que la mayoría de las iglesias que se conocen como iglesias cristianas no necesariamente siguen al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque no necesariamente siguen las escrituras. Siguen un montón de doctrinas, una cantidad de enseñanzas que no aparecen en la palabra de Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y siguen las tradiciones
las tradiciones de los ancianos. La verdad de Dios fue cambiada por la tradición de los ancianos. No, que es que mi familia, que es que yo nací siendo cristiano, mi hermano, yo vengo de cuna cristiana, ahora resulta que nacieron cristianos. Y bueno, así siguen la cantidad de historias y de cuentos y de mentiras que nos hemos creído. No es que yo es que nací cristiano, ahora, ¿desde cuándo acá uno nace es que cristiano? Bueno, los que pensamos que eso era es que lo correcto, ¿no? Nacer cristiano. Que ya hoy en día nos hemos dado cuenta de que no hay tal, de que cristianismo... regálame un segundito, por favor. Gracias, amiga. Disculpen. Ya nos hemos dado cuenta de que esto del cristianismo, pues nunca está en la palabra de Dios, nunca ha estado en la palabra de Dios. A ver, si alguno de los hermanos, ahorita tenemos 30 hermanos conectados. Si algún hermano de los que están conectados me dice en qué parte de las escrituras aparece el cristianismo, pues yo le agradecería mucho. ¿Dónde aparece el cristianismo? ¿Dónde aparece el cristianismo y dónde aparecen toda esta cantidad de doctrinas y mensajes que se dan hoy en las iglesias? ¿Dónde están? Que no están en las escrituras. Entonces uno de esos es el rapto. Y les dejo la pregunta, ¿dónde aparece el cristianismo? ¿Dónde está el cristianismo en las escrituras? Yo también pensaba que practicaba el cristianismo. Yo practico el cristianismo. Cuando me doy cuenta del cristianismo y leo las escrituras y, Dios mío, ¿el cristianismo dónde está? No lo veo. Yo busco por acá, busco por aquí en lo que más llamamos el Antiguo Testamento, busco el cristianismo, no está. A ver, de pronto Pedro practicaba cristianismo, no, Pedro no practicaba ningún cristianismo. Vamos, casi Pablo de pronto practicaba cristianismo. Pablo, ¿usted practicaba? No, Pablo tampoco, de acuerdo a las escrituras, practicaba ningún cristianismo. Eran discípulos del Señor Jesús. Como debe ser usted y como debo ser yo, discípulos del Señor Jesús, del único Dios verdadero. Eso es lo que debemos ser nosotros, discípulos del Señor Jesús. Pare de contar. Eso de cristianismo, eso no lleva sino a doctrinas de mentira y de engaños, porque es una religión. No, como le decíamos, hablamos hace unos días, no, cristianismo no es una religión, pastor, el cristianismo es una relación. Cristianismo es una relación, ya busquémoslo, de pronto eso está por acá en algún lado, donde diga que cristianismo es una relación, busquémoslo. No está. No está, cristianismo es una relación. No existe eso en las escrituras. También no lo inventamos. Nos hemos inventado muchas cosas, muchas cosas. Entre otras, el ser humano, en su religiosidad y en su religión, se inventó el rapto. Pero la palabra de Dios no habla de ningún rapto. ¿Habrá algún hermano que me diga que sí hay un rapto? Que sí, que el Señor Jesucristo sí habló del rapto. ¿Habrá algún hermano por ahí que me diga? Pues yo le digo que no está. Vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios que hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia de Dios. Que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él va a arrebatar su iglesia. Va a arrebatar su iglesia. Ese es el mensaje. Algunos dicen, nosotros estamos esperando, eso lo he escuchado mucho en las comunidades hoy en día, ¿no? Que en las comunidades que dicen seguir al Señor Jesús. Entonces dicen, nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Ese es el evento que estamos esperando en este momento. El rapto, perdón. Ellos dicen el rapto, no dicen el arrebatamiento, dicen el rapto. Por general dicen es el rapto. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Entonces estamos esperando, eso es lo que estamos esperando. Y ya, en cualquier momento, el Señor, el rapto de la iglesia, en cualquier momento. Y entonces, bueno, no está eso en las escrituras. No está. Lo que sí está es lo que aparece aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52. Vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Este es uno de los mensajes que más se ha dado en las iglesias o que más se da en las iglesias de nuestros tiempos. Bueno, este no es el mensaje que más se da. Este que les voy a dar, no.
Hay un mensaje que dicen que es el arrebatamiento y que es el rapto, y que es lo que muchas iglesias están esperando hoy en día. Entonces citan también este pasaje que está en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta de los Corintios, capítulo 15. Los Corintios, capítulo 15. Versículos 50. Versículo 51. ¿Ya lo tenemos? Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 51. A ver. Alguien por ahí escuché en estos días de uno de esos mensajes que dijo, alguien muy famoso, ¿no? Por cierto, muy famoso dentro del cristianismo, predicador muy famoso, latinoamericano, muy famoso. Entonces decía que es que este mensaje solamente el Señor se lo había revelado a Pablo. Solamente. Este mensaje nunca había sido revelado a nadie más. Este mensaje solamente había sido revelado al apóstol Pablo. A nadie más. Bueno, yo voy a la palabra de Dios y yo encuentro en la palabra de Dios una cosa totalmente diferente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que estos señores que son tan famosos y que supuestamente tienen, tanto entendimiento y que supuestamente tienen tantos años escudriñando la palabra de Dios, digan cosas tan antibíblicas? Que diga algo tan puntualmente antibíblico en contra de las escrituras. No puede ser posible. ¿Acaso fue la única vez cuando en las escrituras se habló del arrebatamiento o del levantamiento de la iglesia de Dios? ¿Solamente lo habló Pablo? A mí me gustaría saber. ¿Alguno de ustedes que me confirme eso? ¿Solamente lo habló Pablo? ¿O las escrituras ya lo habían hablado? ¿Alguien que sepa de pronto? ¿Que me quiera colaborar? ¿Que quiera aportar algo con respecto a esto? Pues miremos a otro testigo, como dijo por ahí alguno. Otro testigo. Vamos a Mateo. A ver. Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 31. Bueno, aquí estamos en Corintios, ¿no? Estamos en Corintios 15, 50. Corintios 15, 50. Les dije 51, ¿no? 50, 51. Ok, listo. Leamos desde el 50. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, esta carne que está aquí, esto que estoy yo aquí, carne, no puede heredar el reino de Dios. No puede ir al reino de los cielos. No puede. Es así de sencillo. Esta carne no puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, esta carne se va a corromper porque es una carne que cuando muere pues se corrompe. Dice la corrupción, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que nosotros vamos hacia una vida de incorrupción si estamos en Cristo, si estamos en el Señor Jesús. Entonces vamos hacia una vida de incorrupción, pero no en este cuerpo. No es en este cuerpo. Este cuerpo no puede ir a la presencia del Señor Jesús. No puede. No es así. No está diseñado así. No lo diseñó así el Señor. No lo dispuso el Señor así. Versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. A ver, un misterio. Hay varios misterios en la palabra de Dios, ¿no? Hay varios misterios. Pues misterios que han sido, revelados. Que el Señor dice, les voy a decir un misterio. Entonces, este es uno de esos que el Señor dice, les voy a decir un misterio. No hay, y de paso les digo, no existe el misterio de la Trinidad. No existe. No hay tal misterio de la Trinidad. Si usted va a buscar, no, es que el misterio de la Santísima Trinidad no existe. Eso no existe en la palabra de Dios. No hay misterio de la Santísima Trinidad en la palabra de Dios. Hay misterio de la tal Santísima Trinidad, pero en su doctrina, usted que lo cree, al que lo cree, ¿no? Esto va para el que lo cree. Usted que lo cree,
este misterio de la Santísima Trinidad, entre comillas, solamente está en su doctrina, no está en las Escrituras, que le quede muy claro eso. No tenemos ahorita, no es el momento, no estamos en la clase y no tenemos ahorita, no vamos en ese sentido, pero le queda de tarea. No hay misterio de la Santísima Trinidad. Búsquelo. ¿Vale? ¿Qué otro misterio podemos hablar en las Escrituras? ¿Quién conoce otro misterio? El misterio de la piedad, dice mi esposa acá. Tenemos el misterio de la piedad. Misterio de la piedad, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Ese es el misterio de la piedad, se llama. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Indiscutiblemente, dice la palabra de Dios, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios, el Dios que conocemos de las Escrituras, el Dios que se ha hecho manifiesto desde el inicio de la creación, desde el Génesis, por todas las Escrituras, del que hablaron los profetas, del que habló la ley, los salmos, los profetas. Este Dios, dice la palabra de Dios, fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién es ese que se manifestó en carne? Pues el Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios manifestado en la carne. O sea, Dios se hizo carne. Eso es lo que está diciendo la palabra. Aquí en el versículo 51 de la primera carta a los Corintios dice, he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio que va a decir Pablo acá? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Seremos transformados. ¿Cuántos saben que seremos transformados? ¿Alguien no sabía que íbamos a ser transformados? Ahora, ¿cuándo seremos transformados? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá ese evento? ¿Quién sabe? ¿Quién me quiere aportar algo? ¿Cuándo ocurrirá el evento? Cuando el Señor venga. Amén, mi hermana Giovanna. Amén, mi esposa. En su segunda venida, cuando el Señor Jesús venga. Cuando el Señor Jesús venga. No va a ocurrir antes, no va a ocurrir después de su venida, va a ocurrir en su venida. En su venida. Bueno, en su venida. Es un evento que va a ocurrir en su venida. Hace parte de lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga. Seremos transformados, ¿Qué dice acá? Seremos transformados. Bueno, seremos transformados. Ahora, hay otros pasajes que digan que seremos transformados. Habrá otros pasajes por ahí. Miremos otro por ahí. Vamos a la carta a Filipenses. Vamos ahí un poquito adelante. Filipenses, capítulo 3. Miremos Filipenses, capítulo 3. Pastor, Mi hermana, ¿cómo está? Dios los bendiga a todos. Muy Amén, bien. mi hermana. Pastor, yo no he podido estar en todos los estudios y no he podido ponerme al día y no sé si alguien pues ha tenido la duda o no ha podido comprender o está en la misma situación, no sé, que yo ahora, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, vea al Señor. ¿No es así? Pero la palabra también enseña que cuando el Señor vuelva, todo ojo lo verá y harán lamentación. Entonces, ¿quién lo verá? ¿Quién podrá verlo si no está en santidad? Pastor, yo no he podido entender esa parte hasta ahora. Yo entiendo que todo ojo lo verá en el sentido, bueno, los que se han guardado para él, pues tendrá, porque lo he leído. Pero cuando dice todo ojo lo verá, se refiere a toda la humanidad lo verá. Y si toda la humanidad somos todos los que han nacido, han muerto, perdón, y
y sabemos que no todos son salvos y que no todos han sido justificados y santificados, o sea, han vivido en santidad. Entonces, eso es algo que yo me cuestiono mucho. Hasta ahora no he podido. Bueno, gracias, mi hermana. Sí, es una pregunta muy, muy interesante, mi hermana. Muy, muy interesante. La verdad, sí, me pone a pensar un poquito en muchas cosas. Hay que entender lo que la palabra de Dios dice directamente, literalmente. Y no voy a hablar de lo que uno pueda interpretar, lo que esté implícito. Voy a hablar de lo que está explícito en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá, pues todo ojo lo verá, ¿cierto? Y de hecho, no solo dice todo ojo lo verá, sino que dice que harán lamentación. Ese es el texto como tal, ¿no? Ahora, el texto de sin santidad nadie verá al Señor, bueno, sí, también tiene otro mensaje, otra implicación. La implicación de estar en la presencia del Señor. O sea, sin santidad nadie verá al Señor implica de que si yo no vivo en santidad, si yo no soy una persona que estoy caminando en la santidad del Señor, pues no voy a estar en la presencia del Señor. Hay que entender un poquito aquello de lo que en muchas ocasiones se mueve o se habla en las alegorías de la palabra de Dios, porque también es una forma de hablar del Señor Jesucristo. Recuerde que en alguna ocasión los discípulos le dijeron, ya no nos hablas por alegorías. Entonces, una de las formas de hablar del Señor era la forma alegórica, como él hablaba, ¿no? No siempre la forma alegórica, o en muchos casos la forma alegórica no se debe tomar de manera literal. Ahora, eso es una cuestión muy debatible en algunas ocasiones con respecto a ciertos textos, ¿no? Ahora, cada texto tiene su entendimiento a partir de su contexto, pero yo no puedo comparar un texto con otro simplemente porque una palabra aparezca allí. La palabra puede tener un sentido en el contexto en que se encuentra y un sentido totalmente diferente dentro de otro contexto. No sé si me entienden. Por ejemplo, si dice que, como su merced lo entiende, que todo sin santidad nadie verá al Señor, bueno, pues allí en ese pasaje estamos hablando de una implicación de estar en la presencia del Señor. O sea, si yo quiero estar en la presencia del Señor, pues yo tengo que vivir una vida santa, como dice la palabra de Dios, buscar la santidad para estar en la presencia del Señor. Eso es un texto que tiene un significado y una implicación diferente, un entendimiento diferente al texto de Apocalipsis, por ejemplo, donde dice que todo ojo lo verá, que no está dando una implicación de vivir eternamente con el Señor, o que no implica que vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Así que son dos textos totalmente diferentes que usan una misma palabra, pero no necesariamente tienen el mismo significado. Entonces, esas son las cosas que a veces tenemos que buscar el entendimiento a partir del contexto en que se encuentra la palabra o del mensaje como tal de esa escritura en particular, ¿no? No todo, como le digo, no todos los textos dentro de los diferentes contextos tienen el mismo significado, no lo tienen. Entonces, es algo que habría que analizar. Cada texto tiene un significado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le puedo decir en este momento, mi hermana. Ahora, Pastor, y la palabra nos enseña que la suma de la palabra es la verdad. Y a través de toda la palabra, el Señor Jesús nos enseña que todas las personas van a lo van a ver porque se van a dar cuenta quién era el Dios verdadero. Para todos aquellos que en vida no lo conocieron y creyeron estar siguiendo al Dios verdadero. Y a sus hijos, a quienes lo conocen, son aquellos que van a estar en su presencia, que van a vivir la vida eterna con el Señor. Entonces, la palabra del Señor siempre nos ha mostrado de que hay dos grupos. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Vea, muchas gracias. Precisamente hoy que estaba repasando algunos textos, estaba hoy haciendo el repaso sobre algunos textos y el Señor me puso exactamente eso que su merced me acaba de decir. Y vean, es impresionante lo que el Señor hace. Impresionante.
pero lo tengo así, inclusive lo tengo escrito. Hoy lo estaba meditando y me di la tarea de escribir algo que el Señor me regaló. Su merced dice, hay dos grupos, ¿cierto, mi hermana? Sí, señor. Sí, y es totalmente cierto, totalmente cierto. La palabra de Dios lo toca de diferentes maneras. Por ejemplo, la palabra dice el trigo, la cizaña. La misma palabra habla de simiente desde el libro de Génesis, por ejemplo, habla de dos simientes, ¿no? Habla de dos simientes. Es bastante interesante eso. De dos grupos, dos simientes. Trigo, cizaña. Los dos van a crecer al mismo tiempo. Están ahí, pero el Señor dijo, ahí va la cizaña. Nunca habló de que la cizaña se iba a convertir. O alguna vez ustedes han escuchado que el Señor diga que la cizaña se va a convertir. No. Las ovejas y los cabros. Entonces, el Señor siempre habla de dos grupos. Habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Los justos y injustos. Justos y los injustos. Sí, o sea, entonces hay dos grupos. Qué interesante es que mi hermana toca hoy. No sé si yo lo había... Vea, inclusive, discúlpeme, lo había escrito acá. Hoy lo escribí acá. Lo traía precisamente para tocarlo en algún momento en esta clase. Dos simientes. Muy interesante eso, ¿verdad? Si yo no quiere que hablemos sobre eso. Dos simientes. Muy interesante eso. Gracias, mi hermano. El Señor Jesús la bendiga. Muchas gracias. ¿Todo ojo lo verá? Es una pregunta bastante interesante. ¿Todo ojo lo verá? ¿Todo ojo lo verá? Pues algunos han dicho que esto es de pronto de algún tipo de alegoría. De hecho, ese fue un comentario que yo quise hacer en uno de los chats supuestamente cristianos, a los que yo a veces, en los que yo a veces participo. Mi esposa aquí me está aportando algo por dentro, por el interno. Le decía yo el comentario en este grupo, en este chat cristiano, porque esa persona dijo algo hablando sobre el libro de la Revelación. Entonces, dijo, todo lo que está en Apocalipsis es alegórico, dijo esa persona. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis es alegoría. Todo, dijo esa persona. Entonces, yo le hice un comentario, le dije, y le cité precisamente este pasaje, el pasaje que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Que no es literal, algo que es alegórico es algo que no es literal, que se usa una figura literaria en la cual se habla de algo en un sentido que no es literal, sino opuesto. Es un sentido, en algún momento alguien... Figurado. Gracias, mi hermana. Así es. Un sentido, digámoslo así, un sentido de alguna forma figurado, que es como una, ¿cómo se dice? ¿Cómo es hay una palabra en literatura que se usa también para eso? Comparativo. Una metáfora, tal vez, ¿no? Una metáfora. Se usa así en la literatura. Una metáfora. Entonces, y yo le hacía esta pregunta a esa persona, le decía, bueno, usted dice que todo en Apocalipsis es alegórico. Entonces, cuando está escrito aquí en la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Eso también es alegórico? ¿Eso también es figurado? ¿Es un lenguaje figurado? ¿Es una metáfora? ¿Es una metáfora? Porque llevamos, ¿cuántas clases? 15 clases. Y hemos visto desde la clase número 1 infinidad de pasajes de la palabra de Dios que hablan sobre la segunda venida del Señor Jesús. Infinidad.
Y en ninguno de ellos se está haciendo una referencia alegórica, sino que es una referencia literal. Literal, es un juicio literal. El Señor no va a hacer un juicio alegórico, por Dios, pero ¿de dónde sacamos esas cuentos y esas mentiras y esos engaños del diablo? O sea que el Señor va a hacer un juicio alegórico también, porque pues también la palabra de Dios habla en el libro Apocalipsis de un juicio. ¿También es alegórico el juicio? ¿Es figurado el juicio? ¿Su segunda venida es figurada? Entonces empezamos a desfigurar la palabra de Dios. Ya como Satanás se mete y empieza a desfigurar, y ya como en el principio le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿no? O sea, si el Señor dijo que Él iba a venir y que todo ojo lo iba a ver, entonces viene la serpiente y dice, con que Él dijo que todo ojo lo iba a ver. No, pues no crea eso. No crea que todo ojo lo va a ver. Bueno, pero yo lo único que encuentro cuando yo vengo a la palabra de Dios es esta verdad. Todo ojo lo verá. Es si todo ojo lo verá, pues yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Todo ojo lo verá. Y si alguien viene a ponerme en duda, quiere ponerme en duda, o ponerme a dudar con respecto a este pasaje del versículo 7, pues tendrá que probarme a través de la palabra de Dios que lo que está allí es una alegoría y que el Señor Jesucristo no va a venir físicamente y que nadie lo verá y que lo que van a ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? O nadie va a ver nada. Finalmente, esa es una confusión tan tremenda a la que quieren introducir a las personas, que usted a la final no sepa ni nada. Y bueno, todo ojo lo verá o no lo va a ver. Bueno, pero aquí dice que todo ojo lo verá. Eso debe ser suficiente para nosotros. La palabra de Dios dice que lo verá. Es porque lo verá. No solamente está escrito en este pasaje del versículo 7 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. No, ya les he dicho, ya hemos citado varios pasajes de la palabra de Dios donde se habla sobre la segunda venida y que es una venida física. Es una venida física. Pastor, Milenita, podemos cuéntame. leer Hechos 1, Hechos capítulo 1. versículo 11, o desde el 10, y Zacarías 14:4. Por supuesto que sí, mi hermano. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Milenita. Vamos a leer entonces Hechos 1. ¿Qué me dijo? ¿1 qué? Hechos 1, 10, 11 y Zacarías 14, 4 y 5. Hechos 1, 10, 11. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, bueno, aquí también se fue alegóricamente, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Mire, cuando usted entre a la presencia del Señor, también se le van a dar vestiduras blancas. Cuando usted entre a la presencia del Señor, perdón, disculpen. Cuando usted entre a la presencia del Señor, usted también va a ser como estos dos ángeles que están acá. Cuando el Señor venga por segunda vez, usted va a venir con ellos, si hemos partido antes de su segunda venida, así como estos dos ángeles que están aquí con sus vestiduras blancas, porque así está escrito en la palabra de Dios, ¿vale? Valga la pena, yo voy leyendo y les voy aportando lo que el Señor me ha regalado, ¿no? Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ay, ¿por qué estaban mirando yo al cielo? ¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera, de la misma manera. Recuerde que la palabra de Dios dice aquí que viene con las nubes. Viene con las nubes. Cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él, viene el Hijo del Hombre, viene el Señor Jesucristo, viene con las nubes y sus santos ángeles con él, dice la palabra de Dios en más de una ocasión, en los evangelios también lo dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá, lo mismo, así como se fue, él va a venir. Y su partida fue física y su regreso es físico. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Su partida es física y su regreso es físico.
Amén. Algunos dirán, no, mi hermano, él viene espiritualmente. Viene como se fue, físicamente y se vuelve físicamente. ¿Cuál fue el otro pasaje, mi hermana, que me dijo que leyéramos, Benedito? Zacarías 14, del 5 al 7, pastor. Ahí también hay otra cosa que aclarar, del 5 al 7. Listo, vamos a leer. Zacarías 14, del 5, a ver, ¿qué dice? 5 al 7, ¿no? Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Y vendrá el Señor mi Dios. ¿Cuál Señor mi Dios va a venir? Pues el que todo Nuestro lo Señor vea. Jesucristo, amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Pastor, es que nosotros estuvimos hablando con su merced de eso, donde dice que el Señor no sabe el día, y aquí dice que es un día conocido del Señor. Así es, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Y Señor también Jesús. la palabra dice que solo el Padre sabe el día y la hora. A ver. Gracias, mis hermanitos, por los aportes tan valiosos. Viene la pregunta, ¿no sabe el Señor Jesucristo cuándo vendrá? ¿No sabe? Ese ha sido Sí, uno de los... pastor. ¿Qué me dijo mi hermana? Sí, pastor, porque nuestro Señor Jesucristo es el Padre. Y él, el que es, nuestro Señor Jesucristo es el que sabe el día que Él viene, el Por día que Él se supuesto, mi viene, el hermana. día que Él viene. Por supuesto que sí, mi hermana. Por supuesto. Él sabe. Él sabe. Algunos anticristos, y recuerden que, como les digo, hay pasajes en la palabra de Dios que han sido mal traducidos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día tenemos muchas herramientas para escudriñar las escrituras, para ver en qué parte hubo un error e ir corrigiendo. ¿Cómo puede alguien decir que el Señor Jesucristo, y cómo puede alguien afirmar, y bueno, eso lo afirman los que creen que el Señor Jesucristo no es el único Dios verdadero? Entonces ellos dicen que, y basan su creencia, y los testigos de Jehová también para ellos, para basar su creencia, dicen, es que allí dice que el Señor Jesús no sabe el día ni la hora, porque ellos no conocen al Señor Jesús. No conocen. Si lo conocieran no dirían tal blasfemia, tal herejía, no dirían tal cosa tan absurda. No serían tan absurdos de decir algo tan, no sé qué palabra utilizar ahí, herético, ¿no? De decir que eso es como los que afirmaron, una vez hicimos un estudio acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y entonces algunos sostienen, espero que ya nosotros, los que conocemos esta parte de la palabra de Dios, pues ya no. Algunos sostenían que tú podrías decir cualquier cosa en contra del Señor Jesucristo y que no había ningún problema, pero cuidado con decir algo contra el Espíritu Santo de Dios. Pero contra el Señor Jesucristo usted puede decir lo que quiera. Por favor. ¿Habrá algo herético, más herético que esto? Por favor. Son pasajes que hay que analizarlos, estudiarlos, entenderlos a la luz de la suma de la palabra de Dios, como dijo mi hermana Joana ahorita, entenderlos a la luz de la suma de la palabra de Dios. Cuando yo sumo la palabra de Dios, yo me doy cuenta, porque si me hace entender, gracias a Él, que en la suma de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Y cuando yo entiendo que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero por la suma de la palabra de Dios, por todas las escrituras que hablan de Él, que son todas,
entonces no puedo hacer tal conclusión, no puedo llegar a tal conclusión, y lo que tengo que empezar a buscar y a entender en dónde está el error. El error está en mi entendimiento, el error está en unas doctrinas humanas, el error está en una parte mal traducida de las escrituras. ¿En dónde está el error? Porque yo ya no puedo aceptar tal mentira, tal cosa, tal blasfemia, como decir que el Señor Jesucristo no sabe cuándo será el día de su venida. Si Él es el que va a venir y Él no sabe cuándo va a venir, por favor. ¿Habrá algo más absurdo? Disculpe, Mi hermana. porque como ellos, la mayoría de las iglesias que se dicen ser cristianas, dicen que nuestro Señor Cristo no es el Padre. Él es Dios, sí. Bueno, pero nuestro Señor Cristo es el Padre, no. Entonces, por eso, están tan confundidos. ¿Habrá algo más confuso que eso, mi hermana Esperancita? ¿Habrá algo más confuso que eso? ¿Puede haber algo más confuso que decir que el Señor Jesucristo es Dios, pero no es el Padre? Por favor. ¿Habrá algo más confuso? ¿Habrá alguien más confundido que alguien que afirme tal cosa? Esos son como los grados más altos de confusión, ¿no? Una confusión que uno dice, Pastor, Dios mío, mi hermana. discúlpeme, es que si uno sigue leyendo ahí el libro de Zacarías 14, el 9 dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Después de haber relatado que el Señor vendría, el Señor Dios vendría con todos sus santos. Será Amén. uno y uno su nombre. Será uno y uno su nombre. No habrá más dioses. Por eso la palabra de Dios habla de que harán lamentación. Habrán lamentación. Será uno y uno su nombre. Por eso la palabra de Dios dice, habla sobre la lamentación, porque muchos se lamentarán, porque no, mientras hubo este tiempo, no se arrepintieron de sus malos caminos, de sus mentiras, de sus engaños, de sus blasfemias, de sus herejías. No quisieron arrepentirse, dijo el Señor, no quisieron, no lo reconocieron, no quisieron reconocer que Él es el único Dios verdadero. Así está el mundo, un mundo anticristo, un mundo anticristo. Recuerden eso, no es una persona anticristo, es un mundo anticristo, son gobiernos anticristo, son gobernantes anticristo. Eso es lo que hay en el mundo. Gobernantes, es un sistema, es todo un sistema anticristo, es todo un sistema, es un sistema que la palabra de Dios reconoce en las escrituras como una segunda bestia, como una bestia, como un gobierno, como gobiernos, como reinos, gobiernos. No está hablando la palabra de Dios de un personaje que no, es que estamos esperando, pues sigan esperando ese personaje que no dice la palabra del Señor Jesucristo, pero síganlo esperando. No es que va a venir un personaje y entonces que es que van a edificar el tercer templo. Bueno, y no sé, y si quieren edificar 3, 4, 5 templos, pues que edifiquen todos los templos que quieran. Y si las personas quieren seguir engañadas por esas mentiras que no son bíblicas, bueno, pues la palabra de Dios está acá, está frente de nosotros. Aquí está lo que debemos creer. Aquí no dice que hay que edificar un tercer templo, nada de esas cosas. No, eso no está escrito. Pero va a venir la mentira, el engaño y la confusión, va a venir porque como esas son las doctrinas que se creen, son las doctrinas que se enseñan en las comunidades. Entonces las personas como son flojos, perezosos, que no quieren escudriñar la palabra de Dios, entonces no van a las escrituras a confirmar si todo ese montón de mentiras y engaños que enseñan hoy en día están aquí metidos. Y por supuesto no están porque son mentiras y engaños, ¿no? Por supuesto que no están. Pero la gente los cree. La gente prefiere creer eso. No, es que estamos esperando el tercer templo. Estamos esperando a que nos edifique el tercer templo porque sigue esperando su tercer templo y seguramente que sí, de pronto le van a edificar un tercer templo por ahí en algún lado. Y usted va a caer engañado. Siga por ese camino de engaño que no está en la palabra de Dios. No está en las escrituras. Pero usted lo va a creer. Usted lo va a creer porque lo va a decir el judaísmo, porque lo va a decir el cristianismo, porque lo va a decir, todos estos grupos religiosos lo van a decir. Pero eso no está escrito en la palabra de Dios. No está escrito. Pero muchos lo van a creer.
Ah, les decía que también en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 20, también habla sobre que seremos transformados, dice la palabra del Señor Jesús. Que esto es lo que sí va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Perdón. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Yo le dije que, sí, 20 y 21, ¿no? Dice, esta parte del 20, esta parte, es que sí, bueno, todo conecta con todo, Dios mío. Bueno, leamos esta parte del 20. Leamos esta parte del 20. Yo también quiero que leamos este pasaje hermoso, que porque tengo tantos pasajes por acá. Pasajes de la palabra de Dios. Mire, antes de leer este pasaje de Filipenses 3:20, quiero que leamos estos pasajes. Quiero que leamos este pasaje que está en Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Es uno de los tantos pasajes de la palabra de Dios que habla sobre el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de tantos. Vuelvo y les digo, no es solamente el arrebatamiento, no está solamente en la primera carta a los Corintios y de pronto, no sé dónde, en la carta a los Tesalonicenses, de pronto. No, es así. No es así. Le voy a citar varios. Entre esos les voy a citar este. Dice Ezequiel 36, 24. ¿Quién me quiere leer Ezequiel 36, 24? Amén, pastor. Por favor, mi hermana Panchita, por favor, ¿me lo lee? La palabra de mi Señor Jesús dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Amén. Amén, mi hermana. Amén. Dejémoslo hasta ahí, mi hermana. Vuelvo y lo lee, mi hermana. A ver, otra vez. Dice la palabra de mi Señor Jesús en Ezequiel 36, 24. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. De todas las tierras. A vuestro país. Y os traeré a vuestro país. Y os traeré a vuestro país. Y os recogeré de todas las naciones. ¿No está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia? A ver. Buena pregunta que hace mi esposa. Muy buena pregunta que hace mi esposa. Y por eso quise que leyéramos este pasaje. Muy buena pregunta. Mi esposa me dice, ¿cuál es ese país? Aquí se traduce como país, ¿no? ¿Cuál es ese país? Muy buena pregunta, excelente. Por eso quise que leyéramos ese pasaje. Quiero volverlo a leer. Dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Os recogeré. ¿No es esto el arrebatamiento de la iglesia que está diciendo el Señor? Os recogeré. Los voy a recoger. Entonces, ¿por qué un señor muy famoso dice que no, que eso no, eso solamente se lo dio el Señor Jesús a Pablo? ¿De dónde sacó él eso? Pues lo sacó de las doctrinas que él quiere enseñar, las doctrinas de mentiras y sus engaños y sus doctrinas. Y eso es lo que se enseñan en los institutos bíblicos. Eso es lo que se enseña en los institutos bíblicos. Un montón de mentiras, un montón de engaños. Eso es lo que hay allá. Sé que tiene tantas ganas de irse a un instituto bíblico, vaya y vea. No, si quiere, vaya, que le enseñe mentiras. Un montón de maestros, como dice mi esposa, que no estudian la palabra de Dios, estudian doctrinas, se aprenden las doctrinas, se gradúan siendo maestros de doctrinas, siguen esparciendo doctrinas y tienen sus títulos en sus oficinas de doctrinas, doctores de doctrinas, tienen doctorados en doctrinas, En libros, pero no no enseñan la palabra de Dios. Pero no enseñan las escrituras, ¿cierto, mi hermano? No enseñan las escrituras. Porque si enseñaran las escrituras, pues se les caía todo el negocio. Todo el negocio se les cae. El negocio de recoger dinero, partiendo de ahí. Ese negocio de recoger dinero y de diezmos
y de hacerse ricos, y de ese negocio se les cae cuando leen las escrituras, porque nada de eso es bíblico. Y cada vez que envían las personas y las personas siendo engañadas allá en las comunidades, los llevan a que tienen que pagar para hacer cursos de liderazgos y cursos de teología 1, nivel 1, 2, 3, 4, nivel super nivel y super avanzado, y luego máster y doctorados doctorados en mentiras, y se gradúan como mentirosos. Mentirosos profesionales, mentirosos con títulos. Porque si van a las escrituras se les cae el negocio, vuelvo y les digo, se les cae el negocio. La escritura no va a permitir que uno tenga un negocio, que haga negocio de la palabra de Dios. Se cae el negocio. No hay tal. Por eso no enseña la palabra de Dios, enseñan doctrinas. Y por eso a muchos les gusta también, que a muchos les gusta ir a estos institutos y gastar dinero en esto, y les gusta, a las personas les gusta. Gracias al Señor Jesucristo que nos quita la venda y nos deja ver el engaño, la mentira en que estamos muchos de nosotros, muchos. Yo hice algunos cursos de esos. Yo soy el primero. Yo hice cursos por allá que tenía que ir al curso de liderazgo y de liderazgo no sé qué más, y mentiras, engaños. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que los recogeré y los traeré a vuestro país. Los traeré a vuestro país. ¿A cuál país? Entonces hoy en día, les decía hace unos días, que las personas piensan de que lo que el Señor está haciendo, o lo que el Señor dice en este pasaje, es que pues, los va a recoger y se los va a llevar por aquí a una nación que nació en 1940 y algo. Entonces allá ese es el cumplimiento de la profecía. Pero ¿de dónde sacamos esas cosas? ¿De dónde sacamos tal cosa? ¿De dónde? Pues de no escudriñar las escrituras. Alguien se inventó, como dice mi esposa aquí ahorita, alguien se inventó eso y hizo una doctrina que les gustó a muchos y bueno, ahí siguieron en lo mismo. Y ahí se desprenden otras cosas que, bueno, algún día hablaremos sobre eso, sionismo, todo esto que está pasando hoy en día, todo esto que tiene que ver con gobiernos mundiales y todo esto que en algún momento el Señor nos permitirá hablar. Todo esto de evento que sucede hoy en día, que nos tienen engañados o nos quieren seguir engañando a muchos con todos estos cuentos y mentiras y de las organizaciones supranacionales, de las organizaciones que ya se han apoderado de este mundo, y entonces hay un gobierno mundial y con todas sus mentiras y con todos sus engaños. Y muchos caen y siguen cayendo en esos engaños. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén, pastor. Miremos lo que pasa en el mundo. No somos de este mundo. Pidámosle al Señor Jesús que nos dé sabiduría para entender lo que pasa en el mundo, para entender las cosas van en un sentido, y la vamos a ir entendiendo. Pastor, Señora, mi hermana, ¿cómo? Lo que su merced estaba preguntando de cuál es el país, cuál es la nación. El Señor también habla de un reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo, no desde Amén. la formación de una iglesia. Amén. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo 25. No sé si me le estoy adelantando, pastor. Le escucho bajito, mi nenita, le escucho bajito. Es que no sé si me le voy a adelantar. Mateo 25, 31 al 34. Tranquila, mi nenita, no se preocupe. Porque dice la palabra del Señor que es un reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo, no desde Amén. la fundación de una iglesia física. Amén. Entonces, Amén. si quieres su merced lo lee para que me escuchen mejor, pastor. Bueno, mi nenita. Mateo 25 del 31 al 34. Mateo 25, del 31, ok, al 40. ¿Y qué me dijo? ¿44? No, señora, al 34. 34. Bueno, aquí lo tengo entonces. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Será alegórico esto? ¿Será una alegoría?
No, ¿Será señor. que va a venir? O sea, ¿eso no es una venida física? ¿No? ¿Es física o no es física? ¿Es real o es alegórico? ¿Es una metáfora o es literal? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces se sentará en su trono de gloria. Acuérdense lo que leímos por allá en Daniel capítulo 7, ¿no? Sobre el anciano de días. Eso es lo mismo. Lo mismo, la palabra de Dios no se contradice. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Perdón. Aquí no es benditos de mi Padre como si yo tuviera un Padre. Aquí vuelvo y les repito, por favor. Los que tienen una interlineal, ¿qué es una interlineal? Pues, bueno, es una Biblia que tenemos en el lenguaje que fue escrito en el griego. Entonces vamos a mirar cómo fue escrito en el griego. Y allí la palabra mi no es la palabra, no es un pronombre posesivo, es un pronombre personal, mi, o sea, yo, mi yo, que es la palabra ego, por favor, no se van a confundir con eso, no se confunden con eso. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Lo hicieron a propósito? ¿Hicieron los traductores a propósito? Yo veo mucha mano, como dice la palabra de Dios. Veo la mano, como dice Jeremías 8:8. La pluma mentirosa de los escribas. Veo la pluma mentirosa de los escribas muy repetidamente. Por ahí la veo muy repetidamente. La pluma mentirosa de los escribas. La pluma mentirosa, la pluma anticristo. La pluma mentirosa de los mentirosos anticristos. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8:8. Mucho engaño, mucha mentira. Porque claro, pues pusieron mi. Claro, no estamos diciendo mentiras. Ahí dice mi, sí, pusieron mi. Pero qué manera tan incorrecta de escribir mi. Venid benditos. De ego padre. O sea, yo Padre. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es yo Padre. Que heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y eso se lo sostengo al que quiera, en el momento que quiera, le muestro la palabra. La palabra está allí, es la palabra ego, que significa yo. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Gracias, Milenita. Muchas gracias. Entonces, ¿hacia dónde es que el Señor nos quiere llevar? ¿A cuál es nuestro país? ¿Cuál es nuestro país? Cuando el Señor nos vaya nos levanta, nos arrebata, nos transforma y nos lleva, ¿hacia dónde nos lleva? Por favor, Él no nos está llevando a una nación que fue que nació en 1940 y algo, no está llevando para allá, de eso no se trata. El cumplimiento de la profecía no es ese, el cumplimiento de la profecía es este, que acaba de decir mi hermana Milena. El cumplimiento de la profecía es este que está escrito aquí en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 3:20. Mire, Filipenses 3:20. Dice, ¿qué dice Filipenses 3:20? Para los que quieren cambiarse su ciudadanía, y andamos por ahí buscando cambiar nuestra ciudadanía. Oiga, es muy frecuente esto de querer cambiar nuestra ciudadanía. Andamos por ahí buscando ciudadanías, y bueno, no, es que vamos a estar mejor si mi ciudadanía es de tal país.
Y ahí andamos nosotros en el mismo engaño, como siempre, uno cayendo, caemos redonditos en esa cantidad de engaños, ¿no? Buscando cambiar nuestra ciudadanía. Oye, pero si tu ciudadanía ya no es de este mundo. Vea, el pastor Mauricio nos hizo una enseñanza este fin de semana, nos habló sobre los peregrinos. El peregrino, tocó esa parte del peregrino, y entonces el peregrino es que nosotros somos extranjeros, eso quiere decir peregrino, que somos extranjeros. Así usted sea de Estados Unidos, de Colombia, sea de Ecuador, de Venezuela, de donde usted sea, donde usted haya nacido, pues le tengo una noticia. Si usted es un hijo de nuestro Señor Jesús, un hijo de Dios, usted es un extranjero. Yo soy un extranjero. Somos extranjeros y nuestra ciudadanía no está acá. No está acá, mi ciudadanía no está acá. No la hace un papel. Un papel no va a cambiar mi vida. No lo va a hacer. Pero caemos nosotros así redonditos. Así caemos. Y andamos por ahí nosotros buscando cambiar nuestra ciudadanía, porque seguramente con eso va a cambiar nuestra situación, nuestra vida. Y por Dios, caemos en esas mentiras. Nuestra ciudadanía no es de acá. Nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, está en los cielos. Eso dice la palabra de Dios. Filipenses 3:20. ¿Quién no quiere leer? Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Aquí está. Yo, pastor. Buenos días. Gracias, mi hermano Willington. Señor Jesús lo bendiga. Vean, si el Señor lo va a bendecir a usted, mi hermano Willington, o a cualquiera de los que estemos acá, si el Señor lo va a bendecir a usted, lo bendice. Y estamos hablando de trabajo, de todas estas cosas que uno como ser humano necesita, que como ser humano pues requiere para estar en esta tierra, porque pues somos carne y necesitamos de muchas cosas aquí en la tierra, y el Señor lo sabe. ¿Acaso usted cree que el Señor no lo sabe? Y si el Señor quiere darle a usted una bendición de trabajo, de diferentes cosas aquí en la tierra, pues se la va a dar donde usted esté. Ahí donde usted esté. Ahí, usted está ahí en Colombia, ahí se la va a dar. Si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, si es su voluntad. Filipenses 3:20, ¿qué dice mi hermano Willington? Bien, buenos días, pastor, sí. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ay, qué bonito, qué hermoso pasaje. Gracias, mi hermano Willington. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. Me preguntaba mi esposa sobre el pasaje de Ezequiel 36:24, que dice que yo os tomaré, que recogeré las tierras y os traeré a vuestro país. Los voy a traer a su país. Por eso nosotros anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy me decía mi esposa, yo le decía en algún momento que uno a veces, esto viene en el corazón en algún momento. Me quiero ir con el Señor. Hay momentos en los que el Señor pone eso en su corazón. Me quiero ir con el Señor. Hay momentos, hay circunstancias. Hay eventos, hay eventualidades. Y bueno, eso viene del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé en mi corazón, yo sé, como decía el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en eso debemos nosotros esmerarnos todos los días, en orar, Señor, ayúdanos, danos la capacidad, la fuerza, el poder, Señor, de desprendernos de nuestra vida, porque nos vamos a morir. ¿Cuántos no hemos entendido que nos vamos a morir? ¿Cuántos no hemos comprendido que nos vamos a morir? ¿Usted ya comprendió que se va a morir? Bueno, si el Señor viene por segunda vez y usted está vivo, pues el Señor dice que lo va a arrebatar si usted es un hijo de Dios. Bueno, si usted es un hijo de Dios, el Señor dice, yo lo levanto, así lo voy a levantar, porque vengo a levantar a mis hijos. Vengo a levantar a mis hijos porque les voy a dar la ciudadanía que es de ellos, la verdadera ciudadanía, no la ciudadanía aquí de un país o de una nación aquí en este mundo que está bajo el maligno, como dice la palabra de Dios, el mundo, y cada día me entero más y me doy más cuenta de eso, que el mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno, no es que el país X, ese país es una maravilla. Ese país X es una maravilla y allá nosotros todos, yo también pensaba así. Países son una maravilla, llenos de gobernantes anticristos, llenos de herejías, de blasfemias, de pornografía, de lesbianismo, de homosexualismo, de drogadicción, de perdición, de herejías, países llenos totalmente de como dice la palabra de Dios,
hijos de perdición. Eso es lo que hay en los países hoy en día. Eso es. No, pero hay una maravilla, la tecnología que hay en el país, esa maravilla que cuando llego allá, entonces me le van a dar el estudio a mis hijos y mis hijos van a tener el estudio, y entonces nos llenamos que el estudio de mis hijos y a mis hijos les van a llenar la cabeza de mentiras. Les van a llenar la cabeza de mentiras. Especialmente mentiras anticristianas o anticristos, es la palabra más correcta. De mentiras anticristo, de mentiras, le van a llenar la cabeza de doctrinas en contra del Señor Jesús. Ni siquiera lo van a nombrar por ningún lado. No, pero se van a graduar y van a tenerle todo el estudio y la capacidad intelectual, pero se van a ir para el infierno. Van a tener toda la capacidad intelectual, pero se van para el infierno. No van a ir a esta ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta es la ciudadanía que yo quiero buscar. Esta es mi ciudadanía. Yo sé que en esta ciudadanía, cuando estemos allá, esa ciudadanía va a ser, como dijo el Señor, en lugares de dedicados pastos, te haré descansar, Luis. Junto a agua de reposo. Esa es la ciudadanía. Eso a mí me llena. Y espero que lo llene a usted. Espero que usted medite en eso. Que el Señor, mi pastor, en lugar de dedicados pastos, me va a hacer descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa es mi ciudadanía. Eso es lo que yo anhelo. Eso es lo que yo espero. En eso yo todos los días medito y le pido al Señor que me dé esa capacidad para enfrentar a este mundo que está inmerso en tanto engaño y en tanta mentira. Mi ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Señor va a transformar este cuerpo. Este cuerpo, dice el Señor, va a ser transformado. ¿Dónde más habla el Señor sobre esta ciudadanía? Esta ciudadanía que el Señor me quiere entregar a mí, que le quiere entregar a usted. El Señor le quiere entregar esta ciudadanía a sus hijos. El Señor creó esto, lo creó para usted y para mí. Lo creó. Hebreos 11, 13, 16. Mire, Hebreos 11, 13, 16. ¿Quién me quiere leer Hebreos 11, 13, 16? Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. ¿Quién me lo quiere leer? Hebreos 11, 13, 16. Pastor, ya lo encontré. Ok, mi hermana. Muchas gracias. Señor la bendiga. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Una ciudad donde celestial. Una ciudad celestial. Una ciudad celestial. No estamos hablando de una ciudad donde la capital es una de las capitales gays del mundo. ¿Sabían ustedes que Tel Aviv es una de las capitales gays del mundo? ¿Sabía usted eso? Averígüelo. Entre y averígüelo. De eso no está hablando la palabra del Señor Jesucristo. Está hablando de una ciudad celestial. De eso está hablando la palabra de Dios. ¿Que es real? Sí. Es real, no es alegórica. Como algunos dicen, no, es una ciudad. Yo les he dicho, a veces, no entiendo a veces lo que los hermanos me quieren decir cuando me dicen, pero es una ciudad espiritual. Y quedo como pensando, ciudad espiritual,
¿Será que el hermano está creyendo que es algo alegórico? Es real, es 100% real. Es más real que esto que nosotros vivimos acá, porque esto es temporal, esa es eterna. Es real. 100% real. 100% real. Gálatas 4, 25, 26. ¿Qué dice Gálatas 4, 25, 26? Gálatas. ¿Quién quiere leer Gálatas? ¿Quién la tienen por ahí? Gálatas 4, 25, 26. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, a ver, si usted le dicen de cuál ciudadanía es la que usted debe buscar, ¿cuál es? ¿La Jerusalén cuál? La de arriba, mi hermano, la de arriba, la de arriba. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén de arriba. Veamos otro pasaje que habla sobre esto que me preguntaban los hermanos. ¿Cuál es cuál es vuestro país? ¿A cuál el Señor nos quiere llevar? El Señor me quiere llevar a ese país. ¿A cuál país? Pues a la Jerusalén de arriba. Pastor, disculpe. La que habla en Apocalipsis 21. Sí, señor. Esa es la Jerusalén de arriba, esa es la ciudad donde no tiene necesidad de sol, de luz, porque el Señor es el que la alumbra. Señor es el que alumbra. Amén, mi hermano. Amén. Amén. Amén, amén. Así es. Y por eso el Señor dice la palabra de Dios que Él nos va a arrebatar. Dice que Él va a hacer un arrebatamiento, nos va a llevar. Yo les quiero mostrar algunos pasajes ya antes de que se nos termine el tiempo de hoy. Quiero que leamos estos pasajes. ¿Quién me quiere ayudar con estos pasajes? Para que miremos lo del arrebatamiento, que pues bueno, hay muchos más temas para hablar sobre esto, pero pues ya pasaremos a otro temita a partir de la semana entrante con respecto a la segunda venida también. Pero quiero que miremos que no solamente hay unos pasajes que hablan, unos pasajes que son los de siempre y que entonces Primera de Corintios y no salimos de Primera de Corintios. No hemos salido de ahí. Cuando hablamos del arrebatamiento, no salimos de Primera de Corintios. Dice Isaías, vamos a Isaías. Isaías 43, 5, 6. Vamos a leer Isaías. Isaías 43, 5, 6. Isaías 43. Amén, pastor. Buenos días. Gracias, Glorita, muy amable. Isaías 43, 5, 6. Alguien que por favor, después de Glorita, me quiera leer Isaías 11, 11 al 12. Isaías 11, del 11 al 12. Alguien más que me quiera leer Ezequiel 11, 17. Alguien más que me quiera leer Miqueas 2, 12. Alguien más que me quiera leer Jeremías 23, 3. Alguien más que me quiera 23, 3. Otro pasaje, Ezequiel 37, 21 al 22. Ezequiel 37, 21 al 22. Otro más, Salmo 147, 2. Y también quiero que leamos este otro, que dice Isaías 27, 12.
Isaías 27:12. Bueno, entonces, Glorita, ¿me regala por favor el pasaje de Isaías 43:5-6? Amén, pastor. Bendiciones. Gracias. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Amén. Amén, amén. Los recogeré del occidente, del oriente, de los confines de la tierra. Sí, Señor, los recogeré. Los recogeré. Gracias, Glorita. ¿Quién más quiere leer? ¿Quién quiere leer Isaías 11? Yo, Isaías 11 al 12. la palabra del Señor dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Amén, mi hermana. Amén, amén. ¿Su persona había leído ese pasaje antes? Sí, Señor. Cierto que sí. Vea. Sí, sí. Gloria al Señor Jesús. Vea, qué hermoso eso. A ver. Y juntará a los desterrados de Israel y los reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Los va a arrebatar, nos va a arrebatar, dijo el Señor. Nos va a arrebatar de los 4 confines de la tierra. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Ezequiel 11:17. Amén, Bueno, pastor. ¿quién lo quiere leer? ¿Mi hermana Esperanza? Amén, pastor. A ver, mi hermana Panchita. Dice la palabra de mi Señor Jesús en Ezequiel 11:17. ¿Sí, pastor? Sí, señora. Di por tanto, así ha dicho nuestro Señor Jesús, el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Amén. Amén, amén. ¿Os daré cuál tierra, mi hermana? La tierra de Israel, pastor. La tierra de mi Ya Señor sabemos Jesús. cuál es esa tierra que nos va a dar el Señor, ¿cierto? Amén. 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 Qué hermoso ese pasaje. Miqueas, ¿quién quiere leernos? Miqueas 2:12. Amén, pastor. Vamos, mi hermana Victoria. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Voy a congregar a todo Jacob. Voy a reunir al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en un corral, como un rebaño en medio del pastizal. Y regresará el ajetreo de la gente. ¿Sí? ¿Está bien? Miqueas 2:12. Sí, ahí está bien, mi hermana. No sé si hay alguien que tiene algo diferente, ¿no? Sí, pastor. ¿Sí? Sí, tengo otra. ¿Puedo leer? Miqueas Claro que sí, 2:12. mi hermana. Por favor, sí, señora. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Borsa, como Bosra. rebaño de Bosra. Qué pena. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Amén. 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 Ese es el arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento. Harán estruendo, los recogeré como ovejas de Bosra. Qué hermoso ese pasaje. Gracias, mi hermana Ginette. Muchas gracias. Sí, pastor. Me queda de tarea. Jeremías 23:3. Amén, pastor. Bueno. De las dos. Ok, Jeremías 23:3. Y yo Jeremías mismo recogeré, perdón, pastor. Sígueme, Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché.
y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, ¿cierto? Yo mismo, el Señor, yo las recogeré. Yo las recogeré. Se llama arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Yo las recogeré. Amén. Ezequiel 37, 21, 22. Pastor, amén. Vamos, mi hermana, Señor la bendiga. Ezequiel 37, 21. Dice la palabra del Señor. Quiero Jesús. 22. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos, por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Nunca más serán dos naciones. Recuerde eso. Nunca más serán dos naciones. Recuerde que hay un pasaje que dice, de las dos hizo una. De las dos hizo una. Nunca más serán dos naciones. Recuerden eso. Para que no sigamos diciendo o interpretando cosas que no son bíblicas, ¿no? Que siempre se daba la interpretación por ahí de que de los dos hizo uno. No, es que uno es la iglesia cristiana y el otro es Israel. No, señor. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es que no serán más dos naciones. Acuérdese la pregunta que le hicieron los discípulos del Señor al Señor Jesucristo allá en el libro de Hechos, antes de irse. ¿Qué pregunta le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo? ¿Quién recuerda la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo allá en el libro de Hechos antes de subir, antes del Señor haber subido a los cielos? ¿Quién recuerda qué pregunta le hicieron? Algo como que se iba a reunir a todos los hermanos, a los reinos, ¿no? Algo así, no exactamente recuerdo el pasaje, pero tiene relación con el pasaje que leí ahora. Correcto, hermana, tiene total relación y con este que acabamos de leer, con todo lo que hemos leído, ¿no? Y este que acabamos de leer de Ezequiel 37, 21, 22. La pregunta que le hicieron los discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Acuérdese de eso. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo. Aquí está diciendo el Señor que eso va a suceder. Eso va a suceder en su segunda venida. Ya no va a ser de más dos naciones, serán una. Va a restaurar el reino de Israel, porque ese reino de Israel fue dividido. Recordamos eso, ¿cierto? Salmo 147.2. Salmo 147.2. Yo, pastor. Gracias, mi hermana Joana. El Señor Jesús edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. ¿A quiénes va a recoger? ¿A quién va a recoger? ¿A quién va a recoger? A los desterrados de Israel recogerá. Y ya para terminar, terminemos con este pasaje de Isaías 27. Amén. Amén. Mi hermana Lucía, por favor, gracias. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Seré reunidos uno a uno. Los hijos de Israel. Amén. Ustedes, vosotros, nosotros. Que si usted no es hijo de Israel, pues no va a ser reunido. No va a ser reunido. Eso dice la palabra de Dios. Vosotros, los hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Amén. Seréis reunidos uno a uno. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Muchas gracias por estar aquí hoy presentes en este estudio.